Como desarrollador frontend con algunos años de experiencia, siempre he estado enfocado en el desarrollo con tecnologías tradicionales, pero últimamente me empezó a llamar mucho la atención el mundo del 3D en los navegadores. Empecé a investigar cómo funcionan estas experiencias, desde la carga de modelos 3D hasta la interacción con el usuario en tiempo real. La verdad es que me sorprendió ver cómo una librería como Three.js puede transformar completamente la manera en que presentamos la información y contenido en la web. Descubrí que detrás de cada proyecto impresionante hay conceptos sólidos de renderizado, animaciones, shaders personalizados, manejo eficiente de recursos y una arquitectura de código bien pensada. Ver proyectos con gráficos tridimensionales interactivos me motivó muchísimo a aprender Three.js desde cero. ¿Qué tal, gente? Mi nombre es Fausto y esto es Mundo Three.js. La idea de este espacio es que vayamos aprendiendo juntos cómo crear experiencias 3D en la web. Iremos paso a paso partiendo de lo esencial y avanzando poco a poco. Hoy arrancamos de lo más básico. ¿Cómo crear un cubo 3D que se renderice en tiempo real en el navegador? Antes de empezar a programar, déjenme mostrarles qué es Three.js y por qué está presente en muchas experiencias 3D actuales. En la web, en videojuegos, en simulaciones y en visualizaciones interactivas como las que vamos a explorar ahora. Three.js es una librería de JavaScript que hace muy fácil crear escenas 3D adentro del navegador. Con algunas líneas de código se puede montar una escena con cámaras y objetos, añadir luces y sombras que se ven en tiempo real, importar modelos 3D de archivos externos. Pero todo eso lo podrán ver mejor en los siguientes ejemplos. Si ingresamos a la página oficial de Three.js, podemos ver que tienen una documentación muy completa y bien organizada. La documentación puede parecer complicada al principio, pero en realidad está muy bien organizada y es fácil de seguir. Tienen una guía de introducción, referencias de cada parte de la librería y, lo que me parece más chévere, una galería llena de ejemplos que puedes probar y también ver su código fuente. Estos ejemplos nos dan una idea clara de todo lo que se puede lograr con esta librería, desde luces y sombras en tiempo real que no solo mejoran el aspecto visual, sino que permiten crear ambientes más envolventes, cámaras que cambian completamente la percepción visual o también aplicar diferentes materiales o texturas. Si quieren explorar más ejemplos o también proyectos que se han hecho con Three.js, en la página oficial pueden ver todo esto, así como también la documentación. Todos los enlaces que voy mencionando en este video, incluyendo estos ejemplos, la documentación y recursos útiles, los voy a dejar en la descripción para que los tengan a mano. Y ahora sí, vamos a preparar todo para comenzar a crear. Lo único que necesitamos es tener listo lo básico, que sería un navegador web y un editor de código. En este caso vamos a usar Visual Studio Code, que es gratuito y muy fácil de instalar. Solamente necesitan ingresar a la página web y hacer clic en descargar. La instalación es rápida y fácil, solo deben darle siguiente hasta el final y luego abrir el programa. Luego de haber instalado el programa, ahora vamos a crear nuestro espacio de trabajo. Para eso, estando situado en el escritorio o donde quieran crear la carpeta nueva, hacemos clic derecho, nueva carpeta, agregamos algún nombre. Luego de eso hacemos clic derecho de nuevo en esa carpeta nueva, nuevo archivo, y este será nuestro index.html, que será nuestra base del proyecto. En este archivo vamos a crear la estructura básica de una página web. Para eso podemos usar la ayuda que nos ofrece el editor escribiendo HTML 2.5, presionamos Enter y ya tendríamos la estructura básica de la página. Antes de comenzar con el cubo, necesitamos una forma de ver nuestra página en el navegador y que se actualice solo cada vez que hagamos un cambio. Para eso vamos a instalar una herramienta muy útil que se llama Live Server. Nos vamos al icono de extensiones, que es el de los cuadritos aquí en la barra lateral. Buscamos Live Server. Hacemos clic en instalar. De esta forma ya estaría instalado. Luego hacemos clic en nuestro archivo y hacemos clic aquí abajo en Go Live. Esto abrirá la página automáticamente. Ahora, para verificar que esté funcionando en la extensión, podemos realizar algún cambio. Como pueden ver, actualmente la pestaña dice Document, que sería el title. Podemos cambiar esto y también quizás agregar algo por acá.
de tal manera que ahora guardo, me dirijo al navegador y automáticamente se actualiza sin necesidad de recargar el navegador o la página como tal. De esta forma trabajaremos más rápido y de forma más óptima. Todo lo que se ve en pantalla en una página web normalmente va dentro de este bloque. En lugar de escribir contenido directamente en el HTML, nosotros vamos a usar JavaScript para generar todo lo que se va a ver en pantalla. Es decir, tenemos que agregar una etiqueta script que va a cargar un archivo llamado main. Ese archivo va a ser donde vamos a controlar todo: la cámara, las luces, los objetos, toda la escena. Lo podemos crear de la siguiente forma: hacemos clic derecho en nuestra carpeta, nuevo archivo, colocamos el nombre. Luego de eso, para conectarlo a nuestro HTML, usamos mediante la etiqueta de script. Aquí seleccionamos la que dice src y aquí agregamos el nombre de nuestro archivo y guardamos. Si todo está bien, ahora podemos abrir nuestra página en el navegador y vamos a la consola a ver si sale algún error. Para eso hacemos clic derecho en inspeccionar, nos dirigimos a la consola y vemos que no sale ningún tipo de error. Para comprobar que nuestro archivo está conectado, podemos escribir lo siguiente. Aquí algún texto, lo que queramos. Guardamos, nos vamos al navegador y vemos que ahora sale el texto que agregamos. Es decir, nuestro archivo main ya está conectado. Bueno, ahora sí ya podemos conectar Three.js a nuestro proyecto. Existen varias formas de hacerlo, por ejemplo instalándolo con npm o importándolo como módulo, pero por ahora vamos a usar la forma más sencilla, que sería cargándolo desde una CDN. CDN es como un servidor que ya tiene la librería lista para que lo usemos sin descargar nada. Es decir, se podría pensar como una versión online de la librería. En lugar de tenerla guardada en tu computadora, pues la cargas directamente desde internet. Para agregarla a nuestro proyecto lo hacemos de la siguiente forma. Esto ya lo podemos eliminar. Nos vamos a nuestro archivo index, cerramos el explorador de archivo para verlo mejor. Y aquí vamos a pegar nuestro enlace a la CDN que contiene la librería. Algo importante es que tienen que estar en este orden. Primero se debe cargar la librería y luego nuestro archivo, porque justamente nuestro archivo main va a usar funciones y métodos que tiene la librería. Si no se agrega este orden, pues daría un error de carga. En Three.js necesitamos tres elementos fundamentales, que serían la escena, la cámara y el renderer. La escena es el contenedor principal de todos los elementos que queremos renderizar. Se podría pensar en ella como un escenario de teatro o algo así, que es donde vamos a colocar todos nuestros objetos, las luces y las cámaras. Para crear la escena lo hacemos de la siguiente manera. De esta forma estaría ya creada la escena. Ahora hablemos de la cámara. La cámara define desde qué punto de vista vamos a observar la escena. La más común es la cámara de perspectiva y es la que vamos a usar nosotros para nuestro cubo. Esta cámara simula cómo perciben los humanos. Los objetos que están cerca se ven más grandes y los que están más lejos pues se ven más pequeños. Si abrimos la documentación oficial sobre la cámara, podemos ver esta imagen que representa qué es lo que necesita la cámara para que funcione realmente, que serían 4 parámetros. El primero sería el campo de visión o el field of view, que esto define qué tan amplio es el ángulo que la cámara captura de arriba abajo, sería este. El segundo es la relación de aspecto, que generalmente usamos el ancho dividido por el alto del canvas para que no se vea estirada, que sería este recuadro. El tercer parámetro es el near, que define qué tan cerca puede estar algo para que la cámara lo vea. Y el cuarto parámetro es el far, que define qué tan lejos se puede ver. Estos parámetros juntos forman algo que se llama frustum, que es una especie de pirámide truncada que representa el volumen de la escena que realmente es visible para la cámara.
Todo lo que esté fuera de este frustum pues no se va a renderizar y no se va a mostrar. Básicamente sería esta pirámide que ven acá. Para crear la cámara lo hacemos de la siguiente manera. Primero podemos crear las variables que vamos a usar. Ahora, luego de haber creado las variables, las usamos y creamos la cámara como tal de esta manera. Aquí adentro le enviamos las variables, que sería el campo de visión, el aspect ratio, el NIR y el FAR. De esa forma ya estaría creada la cámara. Ahora vamos a crear el renderer, que es el encargado de dibujar todo en la pantalla. Acá vamos a usar WebGL, que es una tecnología muy rápida para gráficos 3D en el navegador. Lo instanciamos así. Luego le decimos qué tamaño va a tener el área donde se va a mostrar la escena. En este caso usamos todo el tamaño de la ventana. Y por último agregamos ese renderer al HTML para que se vea en pantalla. El renderer tiene una propiedad llamada DOM-Element, que básicamente es un canvas del HTML. Lo insertamos así. Y listo, ya con eso tendríamos nuestro canvas para mostrar la escena en la web. Entonces, para resumir, se podría decir que el WebGL renderer es el que dibuja, el setSize es el tamaño del canvas y el appendChild es cuando lo agregamos al HTML. Si abrimos el navegador y nos vamos al inspector, veremos que se ha creado un elemento canvas dentro del body. También podemos revisar la consola y confirmar que no hay ningún error, lo que significa que todo está funcionando correctamente hasta este punto. Siempre es buena práctica revisar la consola por si acaso en algún momento aparece un error y así poder detectarlo a tiempo. Sin embargo, ahora vemos que sale un margen blanco alrededor. Y esto ocurre porque por defecto el navegador siempre le pone un margen al body. Para quitarlo, podemos ir a nuestro HTML Aquí lo que le estamos diciendo al body es que no va a tener margen ni un padding 0, básicamente no va a tener espaciado hacia los lados, y el overflow lo que va a hacer es que no permite tener scroll, es decir, va a salir todo el canvas completo. Si guardamos nuestro archivo HTML y nos vamos al navegador de nuevo, podemos ver que ya no existe ese margen blanco. Ahora viene la parte más interesante, que sería ya crear nuestro cubo. Para eso necesitamos dos cosas, la geometría y el material. La geometría es básicamente la forma del objeto. En este caso usamos Box Geometry, que va a crear una caja o un cubo. Ahora creamos el material, que va a definir cómo se va a ver el objeto, el color y la textura. En este caso vamos a usar el Mesh Basic Material con un color verde. Luego unimos la forma y el material en un mesh, que es el objeto 3D completo que se va a mostrar en la escena. Aquí enviamos como parámetro la geometría y el material. Luego agregamos a la escena. Ahora solo falta decirle al renderer que dibuje nuestra escena. Se le envía como parámetro la escena y la cámara. Guardamos. Si vamos a la página ahora,
parece que no pasa nada, nos está mostrando el cubo. Y esto ocurre porque por defecto la cámara y el objeto se crean en el mismo punto, en el centro de la escena, es decir, en la posición 000. Como ambos están en el mismo lugar, la cámara está dentro del cubo y no puede mostrarlo. Para verlo, alejamos la cámara en el eje Z, de esta forma. Guardamos y ahora sí ya sale nuestro cubo. Pero antes de continuar, hagamos un repaso rápido de lo que tenemos hasta ahora. Para empezar, si queremos ver de dónde salen todas estas clases como la escena, la cámara, el WebGL, el renderer, podemos agregar un console al inicio de esta forma. Si inspeccionamos y nos vamos a la consola, podemos ver que dentro de Object están todas las clases y métodos disponibles por la librería. Es decir, si ubicamos la cámara, podemos ver que aquí se encuentra, o el WebGL renderer también se encuentra disponible. Todas las clases y funciones están disponibles por la librería para poder usarlas. Luego, lo que hicimos fue, primero creamos la escena, que es nuestro contenedor principal. Luego definimos la cámara, que nos permite ver la escena desde un punto específico, con parámetros como el punto de vista, el aspect ratio, el near y el far. Luego de eso, creamos el renderer, que es el que dibuja todo en el lienzo del WebGL y lo insertamos en el body. Y después de eso, por último, agregamos el cubo, que está formado por una geometría y por un material. Luego de eso lo añadimos a la escena. Ahora, si miramos la escena, la cámara está apuntando directo a la cara frontal del cubo, por eso se ve como un cuadrado plano sin profundidad. Más adelante vamos a mover la cámara o el objeto para darle perspectiva. Primero voy a acercar la cámara un poco ajustando su posición en el eje Z. Esto la pone más cerca del cubo y hace que lo veamos más grande en pantalla. También quiero darle un poco de ángulo, así que voy a subir la cámara en el eje Y, de esta forma. Podemos ver que la cámara subió, sin embargo el objeto se mantiene abajo. Para arreglar esto, existe una propiedad de Three.js que se llama lookat. Se agrega de esta forma. Y aquí vamos a colocarle la posición del cubo. Esto no mueve la cámara, sino hace que más bien se rote para que siempre mire al centro del cubo. Hay que asegurarse siempre de agregar esta propiedad luego de que el cubo ya esté definido, si no daría un error. Por último, en Three.js podemos activar la opción Wireframe True en el material. Esto muestra el objeto como una malla, solo con las líneas de sus aristas en lugar de las caras sólidas. De esta forma lo activamos. Ahora vamos a animar el cubo para poder verlo mejor. Para eso usaremos una función llamada Animate. Esta función no se va a ejecutar solo una vez, sino que se llama constantemente, muchas veces por segundo, gracias a Request Animation Frame. Eso significa que mientras la página está abierta, la función seguirá corriendo. Request Animation Frame es una función del navegador, se usa para animar cosas de forma fluida. Lo que hace es ejecutar la función que le pasamos en el siguiente frame. En nuestro caso le pasamos animate, así que esta función se repite una y otra vez mientras la página está abierta. Para que lo veas mejor, podemos agregar un console log dentro de la función.
Y luego de eso llamamos a la función como tal. Nos vamos al navegador. Podemos ver que el mensaje se repite ahí una y otra vez sin parar porque la función se vuelve a llamar en cada frame. Sin embargo, vemos que el cubo no está rotando. Con esta línea hago que el cubo gire lentamente sobre el eje Y. Esta instrucción aumenta la rotación del cubo en el eje Y en cada frame. Como el valor es pequeño, el giro se ve suave y constante. Luego de eso, tenemos que volver a renderizar la escena para que se logre ver. De esta forma el cubo ya estaría rotando. Aquí le estamos midiendo la velocidad de rotación, es decir, si le agregamos 0.10, el cubo va a rotar de forma más rápida. Finalmente ajusto la posición en Y de la cámara. Antes estaba en altura 2, ahora la bajo para que el cubo sea de frente y se pueda ver mejor. También podemos eliminar el console log que habíamos colocado al comienzo. Guardamos. Y listo, ya tenemos nuestro cubo girando en Three.js. Les recomiendo revisar la documentación oficial de Three.js y por si acaso repasar un poco de JavaScript básico. Todos los enlaces están en la descripción. Suscríbanse para que no se pierdan los próximos tutoriales donde veremos luces, sombras, materiales y más animaciones. Gracias gente por acompañarme y nos vemos en el próximo video.